Buenas noches, hermanos y amigos. Quiero antes agradecer profundamente a 10 hermanos que ya están apoyándonos con este ministerio. Ustedes saben que hemos estado un viernes sí y un viernes no. Ahora ya es el segundo viernes que podemos estar con ustedes y gracias a los hermanos que hacen posible ahora este segundo programa, así que les agradecemos y seguimos orando y haciéndoles saber que solamente necesitamos a 40 patrocinadores para estar todo el mes y primeramente Dios ya vamos a estar todo el mes, todos los viernes a las 9 de la noche, así que si usted quiere apoyarnos y orar por nosotros, se lo vamos a agradecer. Es una inversión que hace en la obra de Dios y Dios le va a recompensar, téngalo por seguro. Y una vez más, gracias a los que ya están participando con este ministerio, se lo agradecemos y gracias a Dios primeramente y a ustedes ya podemos estar este viernes aquí. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias. Si usted tiene una Biblia por ahí, vamos a tener nuestra lectura bíblica en San Juan 15. En San Juan 15 vamos a tener nuestra lectura bíblica. Vamos a leer del versículo 18 al versículo 19. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os he elegido del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Vamos a hacer una oración antes de iniciar con este mensaje y si usted está ahí en casa, bueno, vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche le agradecemos por permitirnos estar en este viernes para predicar su palabra, para escuchar las necesidades de nuestros hermanos y amigos que nos hablan, para ponerlos en oración delante de su presencia. De antemano pido, Señor, que usted ayude y bendiga nuevamente a todos aquellos que de alguna manera están pasando un tiempo difícil, por los cuales ya hemos orado todos estos días. Pedimos por los que ahora nos estarán hablando. Bendiga, por favor, su palabra. Ayúdeme a hacer una bendición en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí encontramos una declaración triste y lamentable que Jesús dio acerca del mundo. Antes de aborrecer a los discípulos, a Cristo ya lo habían aborrecido. Eso es algo difícil de comprender, sabiendo todo lo que Dios ha hecho por el mundo. Y hoy vemos el mismo panorama, mucha gente aborreciendo a Cristo. No quieren ningún compromiso con Él. No quieren escuchar de Él. Pero gracias a Dios, cada día en nuestro país hay más personas que se están entregando a nuestro Señor Jesucristo. Pero aún todavía la mayoría de personas en el mundo aborrecen al Señor Jesucristo. Esto es como aquellos hijos que sus padres les tienen un techo, una cama, les compran ropa, les dan comida caliente, los llevan al médico cuando están enfermos, les pagan sus estudios, les dan lo que ellos pueden y les dan lo que sus hijos necesitan. Pero qué triste para un padre y una madre haciendo todo lo posible para que sus hijos estén bien y los hijos sean rebeldes, aborrezcan a sus padres, le crujan los dientes a sus padres, pataleen el piso cuando sus padres les piden un favor o les piden que hagan algo. Eso es triste. No hay cosa más dolorosa para un padre y una madre tener hijos rebeldes, hijos desobedientes, hijos que les aborrezcan a pesar de toda la provisión que un padre y una madre da a sus hijos. Y es triste y es tan lamentable escuchar cuántas personas no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada del Señor Jesucristo. Y no es algo que yo estoy expresando que sale de mi corazón, es algo que acabamos de leer en la Biblia, la palabra de Dios, no hablando acerca de
de lo creado por Dios, no hablando acerca de los mares, de la tierra misma, de las plantas, hablando de los seres humanos. Dice la palabra de Dios, hablando del Señor Jesucristo: si el mundo os aborrece, está hablando de personas, está hablando de los seres humanos. Dice la palabra de Dios: sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Quiero darles en esta noche una serie de puntos de lo bueno que ha sido Dios con la humanidad, y que no hay ninguna razón de ninguno de nosotros de no amar a Dios como debemos de amarle. No hay motivo de que alguna persona aborrezca a Cristo, no hay razón de hacerlo. El primer punto: la palabra de Dios en muchos pasajes de la Biblia nos habla que Dios hizo el mundo. El apóstol Pablo, ya en Hechos 17:24, dice ahí: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, que no habita en templos hechos por manos humanas. Dios hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo una tierra desordenada y vacía y en tinieblas, sin luz, sin mares, sin plantas, sin animales, sin seres humanos. Dios hizo al mundo de una forma maravillosa, que hasta el día de hoy los científicos y arqueólogos y biólogos se quedan maravillados del mundo, de la creación de Dios. Juan dijo que todas las cosas fueron hechas por Cristo. El agua que mitiga nuestra sed, el alimento en el cual nos deleitamos y nos quita el hambre y nos da la vida, la luna y las estrellas que nos alumbran de noche, la luz del día para realizar nuestras actividades, las montañas, los mares, las flores del campo. ¿Por qué aborrecer a un Dios que ha creado un mundo maravilloso para que todos los seres humanos lo disfrutemos? Él nos dio una mente, nos dio ojos, boca, oídos, manos y pies, un corazón y aliento de vida para disfrutar todas las cosas que Él ha creado en este planeta, para que nosotros las disfrutemos cada día. ¿Cómo es posible que los animales que solo reciben alimento de sus amos les reconocen y hasta les obedecen y hasta les quieren, mientras que millones de personas todavía en este mundo han rechazado al Señor, no quieren nada con el Señor Jesucristo, y como dijo el Señor, le aborrecen, no le aman? Bien dijo el apóstol Pablo en una de sus cartas: sea anatema quien no ame a Cristo. El primer punto en esta noche: tenemos que tener en cuenta que Dios hizo al mundo. No fue una coincidencia, no fue un accidente, no fue una explosión lo que hizo todo este planeta y todas las cosas maravillosas que hay en él. Déjeme decirle algo, mi amigo que me escucha en esta noche. ¿Quién se atrevería a ir con un arquitecto y decirle: señor arquitecto, usted que va a edificar un edificio, para que usted lo haga más rápido y más efectivo, ponga todo el material, cemento, varilla, cables, ventanas, vidrios, todo lo que tiene un hotel, todo lo que tiene un gran edificio, póngalo en un montón y prenda dinamita para que haya una explosión y el edificio sea edificado? El arquitecto diría: esto es algo tonto, esto es algo una mente sin razonar, no puede ser posible. Pues déjeme decirle, vivimos en un planeta más perfecto que un edificio hecho por manos humanas. ¿Cómo es posible que alguien pueda pensar de esa manera, de que hubo una explosión en el universo y por causa de una explosión todos los seres humanos estamos aquí y todas las cosas que nuestros ojos ven están aquí? Eso es tonto. Dios
hizo el mundo. La segunda cosa que quiero presentarles en esta noche, amigos y hermanos, la palabra de Dios nos habla de que Dios ama a toda la gente en el mundo. Allá en San Juan 3:16 dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, hablando de la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no solo hizo al mundo, sino que Dios ama al mundo, hablando de todos los seres humanos. Lo alto de las montañas se pueden medir, lo ancho y lo largo y lo profundo del mar se puede medir, pero el amor de Dios no se puede medir. Gente ha pensado: Dios no puede amarme, soy una persona malvada que he maldecido a Dios y a la gente. Soy una de las peores personas, he hecho demasiado daño, soy una persona pecadora. Déjeme decirle, la Biblia sigue diciendo que Dios ama al mundo, y ahí tú estás incluido, tú que me escuchas en esta noche. Yo lo he dicho a mucha gente: si Dios no nos amara, si Dios no tuviera un plan para nuestra vida, si Dios no fuera misericordioso, si no estuviéramos en el corazón de nuestro Dios, Dios ya nos hubiera matado a todos con todos los males que hemos hecho. Pero Dios nos ama. No podemos medir el amor de Dios. No podemos comprender el amor de Dios, pero Dios nos ama a toda esta humanidad. Escúcheme bien. Si hay alguien aquí en esta noche que me está escuchando, quizás te sientes una de las personas más infelices en el mundo, y has llegado a pensar: nadie me ama a mí, mis padres no me aman, mis hermanos no me aman, mis tíos no me aman, mis abuelos no me aman, mis amigos no me aman. He sido humillado y despreciado, nadie me ama. Y si has llegado a pensar en quitarte la vida porque sientes que nadie te ama, escucha por favor en esta noche: hay un Dios aún en los cielos, hay un Dios misericordioso, hay un Dios compasivo que te dice que Él te ama, y siempre te dirá que Él te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama, mi amigo. Dios te ama. Grábate en tu mente que Dios te ama. Yo sé que por la mente de muchas personas cruza un pensamiento: ¿por qué si Dios me ama? ¿Por qué si la Biblia declara que Dios me ama? ¿Por qué estoy padeciendo? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué vivimos esta vida tan escasa y tan miserable? Déjame decirte, analiza. Has vivido alejado de Dios, del Dios que te ama. Yo sé que en este mundo hay personas resentidas contra Dios. Hay personas amargadas contra Dios. Hay personas enojadas contra Dios, porque tristemente y en su ignorancia culpan a Dios de las cosas que les han sucedido, de las cosas que suceden en este mundo. Déjame decirte, Dios no es culpable. Te voy a dar un ejemplo. Hay muchos padres, no pocos padres en este mundo, que se amargaron contra Dios por la enfermedad o la muerte de uno de sus hijos. Déjeme decirle una cosa: hay muchas cosas que pasan a los niños, hay muchas cosas que han pasado a nuestros hijos, que el diablo ha puesto en la mente de muchos padres, que Dios ha tenido que ver, o que Dios es culpable. Pero no es así. Dios no es cruel, Dios es un Dios de amor.
Hace años escuché esta historia y quisiera que tú la escucharas en esta noche. Y te la voy a dar de un ejemplo, para que veas que el sufrimiento de millones de niños no tiene que ver Dios con eso. Es el problema de nosotros los seres humanos. Hace años escuché la historia de un joven que se iba a casar y fueron sus amigos a visitarle y le dijeron: tenemos una fiesta preparada, una despedida para ti, sabemos que te vas a casar. Y ese joven aceptó la invitación antes de casarse y se fue con sus amigos a tomar, a emborracharse, a meterse con mujeres extrañas. Y vino el día de la boda y ese joven se casó con la mujer que él amaba. Su esposa cayó encinta. Y al estar él esperando que saliera su esposa para poder ayudarle con su primer hijo, recibió la noticia de los médicos de que su hija había nacido sin ojos, había nacido ciega. Fue un golpe tan duro para el corazón de este nuevo padre, y especialmente un golpe tan duro para la madre recibir a una hija sin ojos. Investigaron qué es lo que había sucedido, por qué su hija había nacido sin ojos. Le hicieron unos estudios a él y a su esposa, y el problema había sido una infección de sífilis que él había adquirido en esa fiesta que le hicieron sus amigos. Un día esta niña estaba en el patio columpiándose y escuchaba a los niños correr y escuchaba a los niños jugar, y ella pensaba: ¿por qué yo no puedo ver para correr, para caminar, para divertirme con los demás niños? Y su padre llegó de trabajar y se acercó a su hija para acariciarla y consolarla, y su hija se columpiaba. Y le dijo: papi, ¿por qué yo no puedo ver? ¿Por qué yo nací sin ojos? ¿Por qué no puedo jugar con los demás niños? Y este padre se sintió tan mal que se dio un tiro en la sien porque él era culpable de que su hija hubiese nacido ciega. En una revista leí la historia de un funcionario que habían tenido un gran éxito en la empresa donde trabajaba y fue con los demás funcionarios a un buen restaurante y comieron y bebieron. Era un hombre moral, era un hombre que era fiel a su esposa, y entre las copas por ahí ya tomado, vinieron y rifaron a una mujer muy hermosa. Les dieron unos boletos y él se sacó el boleto y estuvo unos 10 minutos con esa mujer. Se olvidó de esa parranda y estuvo con su esposa, y su esposa cayó encinta y venía en camino un bebé, y resulta de que este bebé venía infectado de SIDA. La mamá estaba infectada de SIDA, el padre estaba infectado de SIDA. Murió el bebé y murió su esposa, y después él. ¿Quién fue el culpable? El alcohol, la fornicación. No fue Dios. Un niño nació sin manos, y la madre se sintió triste y mal porque su hijo nació sin dedos, y bien podía decir: Dios, ¿por qué mi hijo nació sin dedos? ¿Por qué mi hijo nació de esa manera? ¿Por qué? Escúcheme bien, no fue Dios. Fueron todas las pastillas que se tragó para poder andar en fornicación. Envenenó su matriz. ¿Cuánta gente ha dicho: ¿por qué niños con cáncer? ¿Por qué niños con SIDA? ¿Por qué niños nacen sin manos y sin pies? ¿Por qué niños nacen sin que funcionen sus riñones? ¿Por qué niños nacen con problemas de corazón? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Por qué Dios ha hecho esto? No, no es Dios.
La mayoría de niños que tienen problemas de salud o que han nacido con problemas de salud, no puedo generalizar, pero la mayoría tiene que ver con el pecado de nosotros como padres o el pecado de nuestros abuelos. Nosotros les heredamos un montón de enfermedades porque nunca quisimos obedecer lo que Dios nos ha dicho, las reglas para poder estar bien y que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos estén bien. No es Dios. Somos nosotros los seres humanos que somos desordenados. Dígame cuántas millones de personas en el mundo no están enfermas por no medir su alimentación, por comer exageradamente, por el pecado de la glotonería, y ahí se comienza a culpar a Dios. No es Dios. Dios quiere el bien para todos los que estamos aquí. Déjame decirte, la palabra de Dios dice que de los niños es el reino de los cielos. Nuestro Dios no está maltratando a los niños, no está castigando a los niños, no es el pecado de muchos de nosotros como padres, porque Cristo es el que dice en su palabra que de los niños es el reino de Dios, y Él quería que estuvieran los niños cerca de Él. Quizás en nuestro país han presentado a un Dios cruel con los niños, por una doctrina que nunca ha estado en la Biblia. No sé aquí en este estado, yo soy del estado de Guanajuato, pero por muchos años se nos enseñó que todo niño que naciera y no fuera bautizado, si llegaba a morir, iba a ir a un lugar de oscuridad, a un lugar solo, un lugar donde estarían siempre hasta que se acabara el mundo, un lugar llamado el limbo. Presentan a Dios como un Dios cruel, de enviar a todos los niños a un lugar de oscuridad, a un lugar de soledad, a un lugar donde no hay nada de luz. No, eso no es cierto. No dice la Biblia que existe limbo. Pero sí la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. Todo niño que muere va al reino de Dios. La Biblia lo enseña. Número 3. Dijimos, Dios hizo al mundo, Dios ama al mundo. Y número 3, Cristo vino a salvar al mundo. En esto se mostró, dice Primera de Juan 4, del 9 al 14, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificado al Padre que ha enviado al Hijo a salvar al mundo. ¿Cuándo ha escuchado usted que Mahoma vino a salvar al mundo? ¿Que Confucio vino a salvar al mundo? ¿Que Buda vino a salvar al mundo? ¿O que una imagen que se apareció abajo del puente, o en una tortilla en el comal, o en una rebanada de sandía, apareció para anunciar que apareció para salvar al mundo de la esclavitud del diablo, de la esclavitud del pecado, de las llamas del infierno? Nadie ha hecho esa declaración, pero sí la palabra de Dios dice que el Padre envió al Hijo a salvar al mundo. Cristo vino a salvar al mundo. Cristo lo declaró una y otra vez, que Él vino a salvar al mundo. No dijo que vino a salvar a Israel solamente. No dijo que vino a salvar solamente al Medio Oriente. Dice que vino a salvar al mundo. Algunos aquí que no somos muy expresivos con nuestros sentimientos. Pero cuando alguien hace algo importante en nuestra vida, quedamos profundamente agradecidos con esa persona. Y como consecuencia del bien recibido, comenzamos a apreciar y amar a aquella persona. ¿Cómo no amar a Cristo, que vino a salvarnos de las garras del diablo, del vicio y del pecado que conduce a la muerte y al infierno eterno? Jesús vino
a salvar al mundo. Él es digno de que nosotros le amemos. ¿Por qué queréis seguir, mi amigo, en la lista de aquellos que no quieren saber de Cristo? Que no quieren escuchar del Señor Jesucristo, que aborrecen al Señor Jesucristo. Si hay algo que debemos aborrecer, no es al Señor Jesucristo, es la injusticia que hay en este mundo, la mentira, el cigarro, el alcohol, las drogas, la pornografía, la fornicación, el adulterio, todo el pecado y el autor del pecado, que es el diablo. A él deberíamos de aborrecer, no a nuestro gran Dios que nos hizo, que envió a su Hijo a salvarnos, que ha sido paciente con esta humanidad que hemos hecho tanto mal. Número 4. Cristo murió por el mundo. Allá en San Juan 6:51 dice la palabra de Dios: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús fue despreciado, fue maltratado, azotado, herido, humillado, fue sacrificado en la cruz de Calvario, derramó su sangre, murió, pero no murió simplemente por morir. La palabra de Dios dice que murió por nosotros para darnos la vida eterna. Ese es nuestro Dios que tenemos. Ese es el Dios del cual predicamos, el cual debemos de amar y estar profundamente agradecido con Él, en vez de tener enojo, en lugar de tener una amargura o un resentimiento. Dios ha sido bueno. Yo sé que no todo el mundo será salvo. No porque Dios no quiso que el mundo fuera salvo, porque ellos no quisieron. Escogieron amar más las tinieblas que la luz. Yo me pregunto, todos aquellos que nos hemos ya entregado a Cristo, ¿qué fuera de nuestra vida? ¿Y qué fuera de este mismo mundo si Cristo no hubiera muerto por nosotros? ¿Dónde estaríamos? Si hay algo que está frenando el pecado todavía en este planeta, si hay algo que queda todavía de moral, de decencia, de pudor en este planeta, es gracias a nuestro Dios por el cristianismo. ¿Qué fuera este mundo sin iglesias cristianas? Si de por sí, mire cómo está. Cristo murió por el mundo. La palabra de Dios lo enseña. Número 5. Cristo envió a su iglesia a predicar el evangelio a todo el mundo. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Alguien dijo: ya Dios se olvidó de nosotros. No, eso no es cierto. La gente se olvida de Dios. La gente se aparta de Dios. Pero Dios no se ha olvidado de este mundo. Dios tiene aún el deseo de ver un mundo cambiado, un mundo transformado, de ver a la gente rindiéndose a Él para que tenga la vida eterna, para que su manera de vivir sea una vida diferente. Déjeme decirle, aunque Él pudiera tener la razón, pero Dios todavía tiene planes para nosotros. El plan de Dios es que todo el mundo escuche el evangelio. Dios ha esperado casi 6,000 años para que la gente escuche, para que la gente se arrepienta de sus pecados y reciba el perdón de sus pecados y la vida eterna y pase a ser un hijo de Dios. Por lo tanto, Él se ha encargado de enviar a la iglesia a predicar el evangelio a todo el mundo antes de que venga el fin. Dios está interesado que su mensaje de salvación llegue a toda nación, a toda lengua y color, a los pobres y a los ricos, a los malos y a los buenos. Dios está interesado en la salvación de cada persona, no importa quién sea la persona.
Dios quiere que toda la gente escuche el mensaje de salvación. Yo quiero decirle a usted que conoce a Cristo, usted que es parte de una iglesia, usted que cree en el cielo, usted que cree lo que la Biblia dice acerca del infierno, acerca del fin del mundo. Mi pregunta es, ¿usted está obedeciendo a Dios en anunciar el evangelio a todas las personas posibles? La comisión ha sido dada a la iglesia. La iglesia tiene que ir, tiene que enviar, tiene que llegar el mensaje de salvación a todas las personas del mundo. Tenemos que tocar las puertas, tenemos que hablar a nuestra familia, tenemos que apoyar a hombres que vayan a otros estados, a otros países, para que el mensaje sea llegado a todas las personas, dice la palabra de Dios. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Escúcheme bien, cristianismo no es emocionalismo. Es obediencia. Hay quienes todavía viven con la pena de anunciar el evangelio, con el temor de anunciar el evangelio, mientras que este mundo se atreve más descaradamente a publicar el pecado. Oh, que Dios nos ayude a predicar el evangelio a todos los posibles, porque es un mandato de Dios. Dije, el cristianismo no es emocionalismo, es obediencia. Amar a Dios no son palabras, amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Eso enseña la Biblia. Si a alguien en el mundo debería de aborrecer, no es a Dios, no es a Cristo, no es el cristianismo, no es a la iglesia de Dios. Debería de aborrecer el autor del pecado, que es el diablo. La Biblia enseña que el diablo vino para engañar, para hurtar, para matar, para destruir. Allá en el libro de Apocalipsis 12:9 dice la palabra de Dios: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y escucha estas palabras: el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Si hay alguien que está engañando al mundo entero, dice la Biblia, que es el diablo. El diablo vive para engañar a hombres, a mujeres, a jóvenes, a niños, destruyendo sus vidas con el vicio y el pecado. Y usted puede ver cómo está nuestra sociedad. Tenemos ahora hasta jovencitas en problemas de alcohol y de drogas, y aún a niños. ¿Cuántos matrimonios están siendo destruidos? ¿Cuántos homicidios y suicidios hay en la sociedad? El diablo es el culpable. La palabra de Dios dice que el diablo tiene engañado al mundo entero. Y la Biblia dice que Cristo es la verdad, es en quien debes confiar. Número 7. La palabra de Dios dice: Cristo no vino a condenar al mundo, sino Él vino a salvar al mundo. En San Juan 3:17 dice la palabra de Dios: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesucristo es el creador del mundo. Jesucristo ama al mundo. Jesucristo vino a salvar al mundo. Jesucristo murió por el mundo. Cristo envió a su iglesia a predicar el evangelio al mundo. Dígame, ¿quién puede estar más interesado en este mundo que el Señor Jesucristo? Concluyo con esto. Todo esto y más Cristo ha hecho por el mundo. ¿Cree usted que es justo que el mundo aborrezca a Cristo? Claro que no. Él es digno de nuestro amor. Mi amigo y mi amiga que en esta noche me escucha, joven, señorita, adulto, no des la espalda a Dios. No vivas enojado contra Dios. No culpes a Dios de lo que pasa en este mundo. Si hay alguien que está tratando de enderezar este mundo, de salvar a la humanidad, de cambiar las vidas de la gente, de mejorar la calidad de la vida en este mundo, es el Señor Jesucristo, es el más interesado. Por lo tanto, debemos de amar al Señor Jesucristo. Debes de entregarte hoy
en esta noche a Cristo. Si tú estás dispuesto a entregarte a Cristo, nada más quiero recordarte 4 cosas que mencionamos cada viernes en este programa. Para que tú puedas ser un hijo de Dios, para que puedas tener el perdón de tus pecados y la vida eterna, primera cosa que tienes que hacer es reconocer que eres pecador. Allá en Romanos 3:10 dice la Biblia, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores, todos hemos fallado. La segunda cosa, allá en Romanos 6:23 dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Un día, por causa del pecado, vendrá la muerte. Pero hay una segunda muerte que es la separación de Dios para ser lanzado al lago de fuego. Es lo que merecemos por ser pecadores. Pero número 3, la Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él te ama. Él murió. Él dio su vida por nosotros. ¿Qué tienes que hacer? Creer y recibirle en tu corazón. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si hoy quieres entregarte a Cristo, haz esta oración conmigo. Ahí donde estés, cierra tus ojos y di así: Dios mío, reconozco en esta noche que soy pecador, que merezco la condenación. Pido que me perdone mis pecados y me lleve al cielo cuando muera. Le acepto como mi Salvador. En esta noche creo que usted me ama, murió por mí para perdonarme y darme una vida nueva y la vida eterna. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Si tú recibiste a Cristo, háznoslo saber. Si hiciste esta oración, qué gusto sería escucharte de que tú ahora amas a Dios y te entregaste a Cristo. Dios les bendiga. Gracias por su atención.